¿Sabías que uno de los suplementos más populares y aparentemente inofensivos del mercado puede estar dañando silenciosamente tus arterias si lo combinas con ciertos medicamentos muy comunes? Si eres mayor de 60 años y tomas vitamina B12 cada mañana, detente un momento antes de tu próxima dosis, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de tu salud cardiovascular para siempre. En este momento, mientras lees esto, millones de personas mayores en todo el mundo están experimentando un proceso silencioso en su interior, sin dolor, sin mareos, sin opresión en el pecho, sin ninguna señal que les indique que algo va mal. Y sin embargo, ese proceso invisible está elevando lentamente su riesgo de sufrir un derrame cerebral o daño cardíaco, todo mientras hacen lo que creen que es lo correcto. La vitamina B12, uno de los suplementos más confiables que existe, se convierte en un peligro real cuando se combina con dos medicamentos específicos muy recetados. Esto ocurre porque esa combinación genera una molécula llamada homocisteína que actúa como lija sobre las paredes internas de las arterias, elevando el riesgo de accidente cerebrovascular de forma significativa. Hoy vas a conocer cuáles son esos dos medicamentos, por qué representan un riesgo cuando se combinan con B12 después de los 60 años y exactamente qué puedes hacer para protegerte. Antes de profundizar en el tema, vale la pena conocer lo que reveló un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association. Los adultos mayores que tomaban altas dosis de vitaminas del complejo B, incluida la B12, durante periodos prolongados mostraron, en ciertas condiciones, un mayor riesgo cardiovascular, no menor, sino mayor. Ese hallazgo sorprendió a mucha gente en el campo médico, pero tiene una explicación muy concreta. Para entenderlo mejor, piensa en Dorothy, una mujer de 71 años, lúcida y activa, maestra jubilada que caminaba cada mañana y tomaba un puñado de suplementos cada día con el desayuno, porque había leído que después de los 60 el cuerpo deja de absorber los nutrientes como antes. La B12 estaba en lo más alto de su lista y ella se sentía orgullosa de ser proactiva con su salud. Lo que Dorothy no sabía era que llevaba casi 8 años tomando metformina para controlar su diabetes tipo 2 y que nadie en ninguna de sus citas médicas le había explicado qué le hace la metformina a la absorción de B12 con el paso del tiempo, ni qué ocurre cuando el cuerpo intenta compensar ese déficit. Su hija notó que Dorothy estaba más cansada de lo habitual durante varios meses, no con sueño, sino con ese agotamiento profundo que el descanso no logra reparar. Dorothy lo atribuía a la edad. Cuando le hicieron análisis de sangre, incluyendo el nivel de homocisteína, los resultados revelaron un patrón que se repite con preocupante frecuencia. Su homocisteína estaba peligrosamente elevada. Sus niveles de B12 en sangre eran altos gracias a los suplementos, pero ambos datos juntos contaban la historia de un daño vascular silencioso que se había estado acumulando durante años, mientras ella hacía todo lo que creía correcto. Vamos a entender exactamente qué ocurre en el cuerpo y por qué la combinación de B12 con estos dos medicamentos crea un problema que los chequeos estándar casi nunca detectan. El primero de esos medicamentos es la metformina. Si tienes diabetes tipo 2, hay muchas probabilidades de que la estés tomando, pues es uno de los fármacos más recetados del mundo para controlar el azúcar en sangre y es genuinamente eficaz. Sin embargo, tiene un efecto secundario que la mayoría de los pacientes nunca conoce claramente. Con el tiempo, especialmente a lo largo de años de uso, la metformina interfiere con algo llamado factor intrínseco, una proteína que produce el estómago y que funciona como un vehículo de transporte para la B12. Imagínalo como un taxi. La B12 sube al taxi y éste la lleva a donde necesita ir dentro del torrente sanguíneo. La metformina deteriora ese sistema de taxi de forma gradual, lo hace menos confiable, menos consistente.
Entonces el médico ve niveles bajos de B12 y dice, tome un suplemento. Y tú lo haces. Compras una tableta de B12 en dosis alta porque más parece mejor. Durante un tiempo, los niveles de B12 en sangre suben y el médico dice que todo luce bien. Pero lo que ese análisis no muestra es lo que ocurre más abajo en el proceso, porque cuando la B12 no puede ser procesada y transportada correctamente debido al sistema de factor intrínseco deteriorado, comienza a interactuar con otra molécula en la sangre llamada homocisteína, y ahí es donde las cosas se vuelven verdaderamente peligrosas. La homocisteína es un aminoácido que el cuerpo produce de forma natural. En pequeñas cantidades es inofensiva. El organismo utiliza vitaminas del complejo B, incluyendo la B12, la B6 y el folato, para convertirla en algo útil y eliminarla del torrente sanguíneo. Pero cuando ese proceso de conversión se interrumpe porque la B12 no se está absorbiendo ni procesando correctamente, la homocisteína se acumula y la homocisteína elevada en la sangre hace algo muy específico y muy dañino. Actúa como lija sobre las paredes internas de las arterias. Un equipo de investigadores describió así el mecanismo. La homocisteína elevada no causa una obstrucción repentina como lo hace un coágulo, sino que provoca una abrasión crónica, inflama la pared arterial, la endurece y facilita que se formen placas, al tiempo que dificulta que el vaso se expanda y se contraiga como lo haría una arteria sana. Piensa en tus arterias como una manguera de goma flexible. Cuando están sanas, se estiran y se recuperan con cada latido del corazón. Pero cuando la homocisteína ha estado raspando esas paredes durante meses o años, la manguera se vuelve rígida como un tubo de plástico duro, y los tubos rígidos se agrietan y se rompen bajo presión. En el sistema cardiovascular, una ruptura así significa un derrame cerebral o un evento cardíaco. El segundo medicamento del que necesitas saber son los inhibidores de la bomba de protones, conocidos comúnmente como IBP o PPIs, fármacos como el omeprazol y el pantoprazol, que reducen el ácido estomacal y se recetan para el reflujo, el daño por ácido y la protección contra úlceras. Son extraordinariamente comunes entre los adultos mayores porque el reflujo se vuelve más frecuente después de los 60 a medida que el sistema digestivo cambia. Sin embargo, los IBP hacen algo que la mayoría de las personas nunca escucha en la farmacia. Reducen el ácido estomacal necesario para liberar la B12 de los alimentos. El cuerpo necesita un entorno ácido para descomponer los enlaces proteicos que retienen la B12 en los alimentos, y cuando ese ácido se reduce con un IBP durante meses o años, la absorción dietética de B12 cae de forma significativa. Un estudio publicado en los Annals of Internal Medicine que siguió a más de 25,000 pacientes en terapia prolongada con IBP encontró que después de 2 años de uso continuo, los pacientes mostraban niveles de B12 en suero notablemente más bajos. Ante ese hallazgo, ¿qué hace la mayoría de los médicos? Recomiendan un suplemento de B12, lo cual tiene lógica en la superficie. El problema es que en ciertos individuos, especialmente en adultos mayores con función renal reducida, el suplemento de B12 no se procesa ni se elimina eficientemente. Se acumula en la sangre en una forma que interactúa de manera deficiente con el ciclo de la homocisteína. Y hay un aspecto particularmente preocupante. Algunos pacientes en terapia prolongada con IBP desarrollan lo que se conoce como hipersecreción ácida de rebote, es decir, cuando el medicamento se metaboliza durante la noche, el estómago produce ácido en exceso como respuesta compensatoria. En esa ventana de rebote, el suplemento de B12 en dosis alta se procesa en un entorno impredecible. La absorción se vuelve errática, y la absorción errática significa una gestión errática de la homocisteína. Algunos días el sistema la elimina, otros no. Aquí es donde todo converge.
La homocisteína es uno de esos marcadores que casi nunca aparece en un análisis de sangre estándar. El médico revisa el colesterol, el azúcar, la tiroides, quizás el nivel de B12 en sangre, pero la homocisteína requiere una prueba separada que debe pedirse de forma específica. La Cleveland Clinic ha señalado que la homocisteína elevada es un factor de riesgo cardiovascular significativo y subestimado en adultos mayores de 60 años y, sin embargo, la mayoría de los adultos mayores nunca se la han medido en su vida. Cuando los niveles de homocisteína se mantienen elevados durante meses o años, ocurren tres cosas dentro del sistema cardiovascular. Primero, el revestimiento interno de las arterias se inflama y pierde su suavidad natural. Segundo, las partículas oxidadas de colesterol LDL encuentran más fácil incrustarse en esas paredes inflamadas y formar placas. Y tercero, las placas que se forman en un entorno de alta homocisteína son más propensas a romperse de manera inestable, es decir, se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo en lugar de permanecer en su lugar. Ese último punto es el que explica los derrames cerebrales en personas que no presentan obstrucciones importantes en las imágenes médicas. La placa estaba ahí, era inestable y se desprendió. Investigadores del Mayo Clinic encontraron que la homocisteína elevada está presente en una proporción desproporcionada de estos derrames llamados inexplicables. La causa no era misteriosa, simplemente nunca se ordenó la prueba correcta. Esto no está pensado para asustarte sin propósito, sino para darte el conocimiento que te devuelve el control. La respuesta no es dejar de tomar B12, pues este nutriente es genuinamente esencial después de los 60 años. Su deficiencia causa daño nervioso, fatiga, deterioro cognitivo y, paradójicamente, también riesgo cardiovascular propio. El objetivo no es menos B12, sino una B12 más inteligente. En primer lugar, si estás tomando metformina o un IBP, lo más importante que puedes hacer ahora mismo es pedirle a tu médico que te haga un análisis de homocisteína y de B12 activa, no solo de B12 total en sangre, sino de B12 activa, la forma que el cuerpo realmente utiliza, porque la B12 total puede aparecer normal, mientras la B12 activa está baja, una distinción crítica que muchas pruebas estándar pasan por alto. En segundo lugar, la forma de la B12 importa enormemente. La mayoría de los suplementos en los estantes contienen cianocobalamina, la forma más barata de fabricar, que requiere varios pasos de conversión antes de poder ser utilizada por el cuerpo. Pasos que en adultos mayores que toman metformina o IBP suelen estar comprometidos. La forma llamada metilcobalamina se salta la mayoría de esos pasos porque ya está en un estado activo y utilizable. Investigaciones publicadas en el European Journal of Clinical Nutrition encontraron que la metilcobalamina elevaba los niveles funcionales de B12 de manera más confiable en adultos mayores que la cianocobalamina a dosis equivalentes. En tercer lugar, la dosis importa más de lo que la mayoría de las personas cree. Los suplementos de B12 en dosis de 1000 a 5000 microgramos diarios son comunes en el mercado, pero el cuerpo solo puede absorber una pequeña fracción de esa cantidad sin el factor intrínseco y el resto inunda la sangre en una forma que puede agravar el desequilibrio de homocisteína. Una dosis más precisa de entre 250 y 500 microgramos de metilcobalamina, tomada junto con una combinación de B6 y folato, le da al ciclo de la homocisteína todo lo que necesita para funcionar correctamente sin saturar el sistema. En cuarto lugar, habla específicamente con tu médico sobre tu lista de medicamentos en relación con tus suplementos. Lleva este tema a tu próxima cita como un punto concreto de la conversación, no como una pregunta de paso, sino como el tema principal. Dile, quiero hablar sobre mi suplementación de B12 en relación con los medicamentos que estoy tomando.
Esa conversación por sí sola podría cambiar el rumbo de tu salud cardiovascular. Piensa en Beverly, una mujer de 74 años que había estado tomando un IVP durante 14 años y suplementándose con B12 durante los últimos 5. Su hija la llevó a consulta con un artículo impreso en la mano después de ver un video sobre la homocisteína y la salud cardíaca. Beverly era escéptica, se sentía bien, tenía la presión arterial controlada y caminaba con sus perros todos los días. Su homocisteína salió en 31 micromoles por litro. El rango seguro está por debajo de 15. Con 31 tenía más del doble del nivel asociado a un riesgo de derrame cerebral significativamente elevado y sin embargo no tenía síntomas ni señales de advertencia ni ninguna pista, solo un número en una hoja que explicaba exactamente por qué sus arterias estaban trabajando más de lo que debían. Se cambió el suplemento a metilcobalamina. Se añadió un suplemento de B6 y folato en dosis baja para apoyar la vía de conversión de la homocisteína, y la B12 se tomó separada de la dosis del IVP para maximizar la absorción. 90 días después, la homocisteína de Beverly había bajado a 17, no perfecta todavía, pero moviéndose exactamente en la dirección correcta. Ella dijo que no se había dado cuenta de cuán cansada se sentía hasta que empezó a sentirse menos cansada. Si llevas años en esta situación, no es demasiado tarde. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse y reequilibrarse cuando le das lo que realmente necesita. La inflamación vascular que causa la homocisteína no es permanente cuando se detecta antes de un evento mayor, y Beverly lo demostró en 90 días. Tu plan de acción es claro. Revisa tus medicamentos y comprueba si estás tomando metformina para la diabetes o un IVP como el omeprazol para el reflujo. Revisa tu suplemento de B12 y si dice cianocobalamina, cámbialo a metilcobalamina. Revisa tu dosis y si estás tomando más de 1000 microgramos diarios, probablemente estés excediendo lo necesario. Llama a tu médico y solicita específicamente un análisis de homocisteína junto con B12 activa y añade soporte de B6 y folato, que trabajan en sinergia con la B12 para procesar la homocisteína correctamente. Lo que aprendiste hoy es esto. La metformina y la B12 crean una interacción peligrosa a través de la vía del factor intrínseco que conduce a homocisteína elevada y daño arterial con el tiempo. Los inhibidores de la bomba de protones reducen el entorno ácido necesario para la absorción de B12 y crean un ambiente de procesamiento errático que altera el ciclo de la homocisteína. La homocisteína casi nunca se analiza en un panel estándar y sus niveles elevados en adultos mayores son una causa significativa y subestimada de derrames cerebrales y eventos cardiovasculares. Y la solución no es dejar la B12, sino cambiar a metilcobalamina en una dosis más precisa con soporte de B6 y folato. Esta información no reemplaza el consejo médico. Siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios en tu rutina de suplementos, especialmente si estás tomando medicamentos. Ahora tienes algo que la mayoría de las personas nunca ha sabido y ese conocimiento también le pertenece a quienes amas.